Bueno, en realidad esta casa es muy interesante, pero en realidad el sentido de la casa de la Farnsworth House de Mies es lo que significa como el menos es más, el concepto de Mies, después de haber pasado por lo que significó, es decir, la revolución industrial, la aparición del videoplano, la aparición del acero con roblones que generó todas las estructuras ferrocarrileras de los ingleses, hasta la Tour Eiffel y todo ese tipo de cosas, todo lo que significaron los nuevos, y después, unos años después, la aparición del hormigón. Eso es nuevo, es decir, todo lo que significó la aparición del capitalismo, el proletariado, el hacinamiento, es decir, todo lo que significó el industrialismo, todo eso fue un impacto muy grande en la cultura de fines del siglo XIX y principios del XX. Un impacto tan grande que se estaba trabajando todavía la aparición del Art and Crafts, de los movimientos que trataban de romper con el clasicismo de las escuelas de arte. Aparecen las nuevas corrientes artísticas, futurismo, es decir, neoplasticismo, aparece el cubismo. Todo eso generó la aparición del movimiento moderno de arquitectura. ¿Estamos de acuerdo? Movimiento moderno de arquitectura utilizaba los nuevos materiales, buscaba quitar el ornato, la sencillez, la simpleza. ¿Cómo? La Bauhaus fue un hecho muy significativo y además político y con una serie de matices muy interesantes. Pero bueno, este señor, Mies van der Rohe, que estuvo algunos años, pocos, al final del Bauhaus, es decir, generó esto en Estados Unidos, más allá de toda una serie de matices y cosas que uno podría decir. Esta casa cae nieve, esta casa se tuvo que acceder 6 veces en bote porque se inunda hasta la mitad, tiene algunos problemitas de frío, calor y demás, pero bueno, además es el ideal del boyerista. Pero bueno, este es otro problema. Lo cierto es que es un edificio paradigmático. Es un edificio paradigmático absolutamente. Después de esto, Mies hace esto. El Seagram es el edificio que inicia el International Style. Esto significaba el edificio corporativo por antonomasia. Seagram, que se había hecho, me encanta la cosa, el chisme. Seagram, Don Seagram, se había hecho muy rico en la época de la ley seca porque era un terrible contrabandista. No, él no, Al Capone. Él no contrabandeaba. Seagram no contrabandeaba. ¿No ve quién ¿se acuerdan de ese personaje que se llamaba el Contra? En Seagram, la gente de los Bronfman se hicieron ricos porque compraron, en la época que estaba la ley seca en Canadá, una destilería. Sí, eso es verdad. Como galpones. A los 2 años, no mentira, a los 6 meses, levantaron la ley seca y empezaron a fabricar whisky, el mejor whisky. En ese momento se hizo la ley seca de Estados Unidos. Y los mafiosos iban a comprar la Seagram. A ver, y yo esa no la sabía, te lo agradezco. Bien, de todas maneras, lo interesante de este edificio es que ya, superado el incendio de Chicago, que dio lugar al concepto del cambio del balloon frame por el platform, eso lo dije en algún momento, el concepto de balloon frame es el concepto de construcción que venía del centro de Europa, estructuras de madera, es decir, digamos, con el siding de madera o de como sea, cámaras, se hacían los montantes que usaban planta baja y un piso, paneles, pero cuando se produce el terrible incendio de Chicago, que se quema todo, los norteamericanos siguieron construyendo con sistemas de madera, pero ahí aparece un concepto distinto, aunque la gente no conozca mucho de eso, que el concepto, lo que nosotros conocemos por steel framing,
sorprende porque en Londres tiene un edificio, Viñoli, con una forma un poco curva. No es cierto, dicen. Bueno, yo en los diarios lo que leí, que funciona como unos lentes que... Lo estaban poniendo al edificio. Hay versiones a favor o en contra. Y parece... Tuvieron que cambiar unas cuantas cosas y Sí, sí, pero parece que el Jaguar ese... se comenta que era una cosa trucha, pero es bueno lo que dice. En Londres Viñoli estaba haciendo un edificio y estaban instalando unos... Estaba acabado. ¿Ya estaba terminado? Bueno, a ver. No, sí, le prendió, le derritió le hizo un desastre a un Jaguar que estaba en la calle y bueno, nada. ¿Pero por qué? Porque estaba... Sí, era un efecto lupa, una reflexión selectiva. Bien, acá el problema era que habían hecho el edificio con vidrios especulares. Entonces eran dorados, perfecto, era un edificio dorado, el de un industrial, claro. La irradiación que yo no recibo se la mando a otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, los edificios significativos, acá hicimos muchos, todo el mundo hizo el edificio International Style, las corporaciones se identificaban por edificios todos de vidrios. Algunos de los edificios de vidrio de Puerto Madero, en invierno, calefaccionaban la parte sur y refrigeraban la norte. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si eso no es racionalidad energética, ¿dónde está la racionalidad? No recuerdo con exactitud, pero la Unión Industrial era uno de ellos. Bueno, de otra manera, el conurbán de Cocuré tiene todo el libro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Usted nombró Renoir la clínica pasada. Renoir tiene un problema importante térmico con la piel de vidrio, sobre todo en la parte norte. Renoir debe tener algunos, las torres Renoir deben tener algunos problemas, pero a mí me echaron, así que no puedo hablar mucho. Me echaron porque yo quise proponer una solución que le quitaba unos centímetros de superficie a los departamentos que eran de alto costo. Si no tiene la aislación, no sé qué habrán hecho. Bueno, ellos fueron uno de los que hicieron los edificios. En general, cómo se solucionó todos los problemas que se hicieron con hormigón visto fue con una aislación de lana de vidrio, placa de yeso y un steel framing tradicional. Yo creo que eso es un error porque estás sometiendo de alguna manera, tenés detrás de la placa de yeso, tenés la barrera de vapor. O sea que si vos hacés agujeros, clavás, pasás una cosa, por eso es que yo propongo esa solución, que es pegar la placa. Eso se usó en la casa cuna y fue una muy buena solución. Se pega la placa de EPS o neopor sobre la superficie de hormigón, lleva en el caso de algunos productos que se fabrican, incluida la barrera de vapor, que se va solapando, y por delante lleva la estructura que puede ser, si bien Knauf no le gusta, pero ellos tienen una estructura de 35 milímetros, que dicen que no es autoportante, pero se puede poner con algunas velas, es decir, una de 35 milímetros que tiene las I de paso de cañería. Entonces yo pongo esas de 35 milímetros, pongo la placa de EPS de 3 centímetros, de neopor de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, con la barrera de vapor pegada al hormigón. Dejo una cámara de aire abierta con paso de cañería hasta de media pulgada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo corto, rompo y demás, no afecto nada a la barrera de vapor. ¿Está? Esa es la idea de ese concepto que está puesto ahí. Y es la solución que planteo ahora en este edificio que quiere certificar LEED. Bueno, este edificio es el City Hall de Londres, algunos han conocido como el huevo de Foster, porque tiene relación con nuestro edificio de Foster. Es un edificio que parece, más allá de que les guste o no, es obviamente un edificio paradigmático, es un edificio de esos significativos, es un edificio de esos símbolos. Es un edificio de esos que las revistas de arquitectura se solazan en mostrar hasta el hartazgo, generalmente el día de la inauguración, y que después se utilizan como paradigmas para nuestros estudiantes,
que posiblemente nunca puedan construir una cosa ni parecida a esto, pero bueno, esto es otro tema que a mí me molesta, pero nada, es la vida. El edificio de Foster tiene algunas particularidades interesantes, es 2002, no es un edificio muy grande, tiene sus superficies, si bien son vidriadas, es un vidriado con otro concepto. Esta es una evolución tecnológica de todo esto. Y entonces cada orientación tiene aprovechamiento de energía solar, esto sirve para proteger de alguna manera la radiación solar, tienen dobles pieles casi siempre, es decir, de vidrio, y acá aparece este criterio. La situación es mucho más compleja, digamos, de solución. Perdón, acá ustedes verán, acá hay un sistema de doble piel que está puesto en estas condiciones, en donde yo puedo utilizar en determinado momento la ventilación, como si fuera una especie de murotron liviano, no es un murotron pesado, es una cosa rara, porque el murotron en realidad utiliza la inercia térmica de la masa que tengo atrás. En este caso es ligera la superficie. Pablo, un comentario. Por el programa 700 escuelas, hicimos con la Cátedra de Arquitectura Bioclimática con Gustavo San Juan, como profesor, hicimos una escuela agraria con vivienda para los alumnos y demás, y ahí se aplicaron todas las, yo no sé si se puede certificar Solet, pero bueno, tiene estantes, aguas grises, o sea, Sí. se aprovechó, digamos, que había... Nosotros colaboramos con ellos en una casa que se hizo en Tapalqué. Y ahí Gustavo propuso unos muros tron combinados con agujeros con agua. Sí, bueno, eso digamos está hecho en San Pedro, digamos, una escuela agraria que está... Interesante. Interesante. La única problema del aprovechamiento de los edificios bioclimáticos solares es que vos tenés que tener la disposición del edificio es muy dominante. Entonces te condiciona mucho, tendría que tener ciudades de 50.000 kilómetros de largo y en línea más o menos. Digamos, tiene algunas limitaciones importantes, pero es interesantísimo. Como concepto es interesante. Bien, en este caso es un muro ventilado, doble muro. Esto es, antes hablábamos del huevo de Foster, este es Foster-Gherkin, que el pepinillo, es decir, yo no sé si tienen una fijación los ingleses con algunas cuestiones de Foster, que yo no lo conozco personalmente, así que no sabría decir. El pepino de Foster tiene el mismo criterio, acá es doble vidriado, es decir, con mucha sofisticación ya en los vidrios y demás. Lamentablemente traté de conseguir el edificio, todas las especificaciones del edificio y las fotos últimas del edificio Ciudad, del Banco Ciudad, que ahora ya no es más el Banco Ciudad. Yo no sé si alegrarme o entristecerme, porque en realidad yo fui asesor de Solsona en el concurso del edificio de la municipalidad. 2 veces fui asesor de ese estudio. Pero cuando se pierde en ese estudio no se habla no se vuelve a hablar de la obra. No, yo participé en el concurso de la que iba a ser la sede, ahí donde está, donde era el Borda, sí. Y después también participé en el parking cultural de Ushuaia, que salimos segundo después de Mario Roberto Álvarez, pero después había otra instancia que ahí ya no se usaba, yo no tenía nada que ver. Ese era por antecedentes, por digamos los antecedentes de los participantes. Bueno, y ahora la municipalidad, esto es lo que estoy tratando de decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el municipio, no hace el del Borda que ganó el premio, compró el edificio de Foster del Banco Ciudad. Lo quería traer con las fotografías últimas por mi vinculación con la gente de Baza y los vidrios y demás. Y ayer me dijeron, mirá, no tengo fotos buenas, nada, ya está. Pero me parecía interesante. Este ya no es el pepino, ya no sé cómo llamarlo, pero es más también fálico, totalmente fálico. Nada, no voy a hacer ningún comentario porque todo puede ser usado en mi contra. Puede ser además la ruina.
La ruina para los que lo construyen. ¿Por qué? Porque es una ruina para ellos. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Económica? Pero estos son los mismos que hicieron... ¿Cómo es el estudio? ¿Te lo conocés? Sí, el Jean Nouvel sí, él ganó mucho dinero. No, el Jean Nouvel sí. Sí, pero lo que financiaron la obra y el tipo de obra y demás. No sé. Lo que sí sé que tengo por YouTube, los jóvenes de YouTube Cero, vos tenés cara de YouTube Cero, deben haber visto cuando le hackearon el sistema, porque esto tiene un sistema de LEDs inteligente. Un sistema de LEDs inteligente con luces que en las fiestas y en demás, es decir, alguien programa y ponen figuras alusivas. Y hay un videíto por YouTube donde un par de pibes hackean el sistema y se ponen delante del edificio hasta que viene la policía y empiezan a cambiarlo de color, y lo ponen verde, azul, rojo, hacen cualquiera, y entonces se ve por internet. Bueno, lo que tiene interesante es el concepto de los parasoles. Señores, estamos en una situación delicada, vamos a hacer algo rápido. Bueno, esta es la Torre Akbar, la Torre de Aguas de Barcelona, hecha diseño de Jacques Nouvel, Jean Nouvel, no Jacques, Jean Nouvel, y esto es el sol y la arquitectura. Señores, yo lo que he hecho en este momento es guardarles una especie de... Es decir, yo voy a tratar de publicar alguna de estas cosas, de algún modo, porque a mí me apasiona, y esto que dijimos, hablar como clínica, y sobre todo teniéndolo al señor de interlocutor, es decir, el ritmo de avance es lamentable. Entonces, vuelvo a mostrar toda la semana la misma cosa. Y yo creo, sé más que esto que les cuento, pero no puedo... Bueno, ahora les voy a mostrar rápido para que vean que sé algunas cosas más. Yo dije que era profesor de física solar, ahora les voy a mostrar lo de geometría solar. Bueno, ustedes saben cómo se mueve el sol y cómo se mueve todo eso. Ya saben, ¿no es cierto? No. ¿Por qué hay diferencia entre verano e invierno? Vos, que sos joven, ¿por qué el verano y por qué el invierno? ¿A qué se debe? A la rotación de la Tierra. No me dijiste nada, eso es alternancia día y noche, rápido. Hay un problema de distancia. Un problema de distancia, error, rápido. El ángulo de la Tierra. ¿El ángulo de qué? El ángulo de la Tierra. ¿Con respecto a qué? ¿Está torcido? En el espacio, que lo ve torcido al ángulo. Con respecto al Sol. ¿Ah? ¿Vos no me decís nada? El resto, a la órbita. Bueno, no importa. Vamos a ver. Rotación de la Tierra, la alternancia día-noche. Traslación de la Tierra en el plano de la eclíptica. Como está inclinado el eje, efectivamente, con respecto al plano de la eclíptica, 23 grados 27 minutos, no te voy a decir los segundos para que no me corrija, 23 grados 27 minutos, esto va, fíjense, como acá, si este es el eje de rotación, el plano medio transversal al eje es el ecuador de la Tierra, ¿sí? Entonces va a haber un momento donde el Sol va a estar 23 grados 27 minutos incidiendo más directo en el hemisferio norte. A su vez, como esto gira, es decir, cada 24 horas se da acá la mediatriz de día-noche, pero acá va a haber puntos donde están todo el día de día, y acá va a haber puntos donde va a estar todo el día de noche. ¿Estamos de acuerdo? 6 meses después está así. Entonces estamos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ahora enderezara el sistema, enderezar el sistema y fijar a la Tierra, en vez de hacer esto haría así. El Sol está por encima del ecuador de la Tierra, 23 grados 27 minutos, o por debajo a lo largo del año. ¿Estamos de acuerdo? Si además yo sumo el efecto de rotación, cada día el Sol hace esto, va bajando como un helicoide, ¿está? Y ¿dónde sale el Sol? ¿Dónde se pone el Sol? Depende de la fecha y la latitud. Depende de la fecha y la latitud. ¿Está bien? Solo 2 días en el año el Sol nace en el este y se pone por el oeste. ¿Cuáles son? Equinoccio. A este me estudió, mira. 21 de septiembre. 21 de marzo y 21 de septiembre. ¿Cuánto dura el día? 12 horas.
12 horas el 21 de marzo y el 21 de septiembre. ¿Y el resto? ¿Y el 21 de diciembre? Y es el día más largo para nosotros en el hemisferio sur. ¿Cuánto? Cuanto más largo. Creo que Sí, no son importa. más, son 4 horas más. No, 2 horas más. ¿Y el 21 de junio? 2 horas menos. Bien. El día más corto, el día más largo. ¿De qué depende que la diferencia de los días? ¿De qué depende qué cosa? Que haya días disímiles y aumente la disimilitud. Y el momento de traslación en el lugar donde está dando Pero en la Tierra, ¿de qué cosa de la Tierra? De la latitud, te la hago más corta. A medida que vos aumentás en latitud, las diferencias... ¿Y en el Ecuador cuánto duran los días? Depende de la fecha. No, el día de luz o no. Ya está tirando fruta. Mirá que él se queda callado, vos te estás tirando alguna fruta. 12 horas. Dura, en el Ecuador, todos los días duran 12 horas. Acá, ¿qué latitud estamos? No sé, 34, casi 35 grados. Por ahí, 34 grados. ¿Cuándo el sol está en el equinoccio? ¿Cuándo el sol está en el cenit? ¿Saben lo que es el cenit? A las 12. 1:30, 2 de la tarde. Nunca. La tenemos reclara esta, ¿eh? Esta la tenemos reclara. No, el cenit es el punto más alto. Nunca llega allí. Jamás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no llega ahí? ¿En Ecuador tampoco llega nunca? Sí, en el Ecuador sí. Cuando cualquier latitud... En el trópico, justo en el trópico. Cuando... 21 de No, diciembre. cuando la latitud es menor a 23 grados y 27 minutos, en alguna fecha del año el sol pasa por el cenit. 21 de diciembre en el trópico de Capricornio, Sí. es el nuestro. Sí, Ahí sí. sí pasaría por el cenit. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El cinturón de los recorridos del Sol tiene como una banda de 23 grados por arriba y por debajo del ecuador celeste, que es la prolongación en el espacio del ecuador de la Tierra. Otro chisme, ¿Qué? otro chisme. Sacriste quería hacer en Orán un monumento precisamente en el trópico, que era un aro, como un cilindro, para que la sombra ese día del año fuera un círculo perfecto. No lo pudo hacer. Bien, ¿ven? ¿Entienden esto entonces? No necesitan ninguna aclaración. Mirá, ya está. ¿Seguimos? Esto, de todo, fíjense, ahora yo estoy parado acá en alguna latitud, esta es la Tierra, ¿no es cierto? Yo estoy parado en algún momento de alguna latitud. Ustedes tienen que pensar una cosa. Si yo me muevo en latitud, de norte a sur, mi cielo, mi porción de la bóveda celeste, de toda esa esfera que nos rodea, va cambiando. Yo en cada posición de la Tierra es como si configurara un plano tangencial que corta la bóveda del cielo en dos mitades. El cielo mío, el cielo local, es una media esfera, ¿estamos de acuerdo? Que varía con la latitud, pero es constante para cualquier latitud, no importa la longitud donde yo esté. La única diferencia es que si tengo la misma latitud y estoy a 4 o 5 horas, ¿por qué horas y longitud? Porque la longitud se mide a partir de un meridiano convencional, son como los gajos de naranja, el meridiano de Greenwich, que pasa por el observatorio de Greenwich, y cada 15 grados, es decir, que son 360 grados dividido 24 horas, es un uso horario. Yo estoy a 3 horas o 4 horas, la hora oficial se fija con un uso horario, ¿estamos de acuerdo? Nosotros estamos usando un uso horario, nunca sabré por qué, que está, es decir, a 30 grados, a 3 horas, perdón, a 3 horas, o sea, 45 grados del meridiano de Greenwich y que pasa por el medio del océano. No sé. Por eso la computadora dice, a la hora tiene 3 horas de diferencia. Y entonces, la hora verdadera, la hora solar, que es cuando el sol corta el mediodía solar, cuando corta el meridiano local que va norte, sur, cenit, es el mediodía solar. Y eso tiene una diferencia horaria de aproximadamente 1 hora. Y a medida que voy para el oeste, eso va cambiando, se hace más. Eso por cuestiones económicas. Cada país le
porque si no sería un bolón, hermano. ¿Cómo hacés? Vos vas caminando para el este y vas arreglando el reloj así. No podés. Entonces lo que tenés es... Claro, lo que vos tenés son horas oficiales, excepto en los países muy anchos, en donde tenés varias horas, porque si yo estaba en la Unión Soviética, que termina por Mongolia o China, y tiene en el medio prácticamente cerca de Prusia, te había terminado el día, decía, son las 12 del mediodía, hace las 2 horas que estoy durmiendo. Algo no funcionaba, entonces varios países tienen hora del este, del centro y del oeste, ¿estamos de acuerdo? Son las horas oficiales, cuando pasás, acá tenés que cambiar el reloj, cuando volvés para atrás, pasarle el reloj, ¿sí? Pero mientras tanto, el reloj va a llegar más atrás o más adelantado al mediodía solar, según sea tu longitud. Ahí se entendió más o menos esto. ¿Para qué sirve todo esto? Esto son las coordenadas del cielo local, que es altura y azimut. Con esas dos coordenadas, altura y azimut, yo encuentro cualquier punto en el cielo, ¿sí? La altura es un plano que se mide el plano de tierra hacia arriba, el azimut arranca en el sur convencionalmente, sigue un sentido de medición horaria, en el norte está a 180 grados, y si lo mido desde el sur también tengo 180 grados negativos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Con esos dos ejes coordenados, son dos valores angulares, yo encuentro un punto en el espacio. Almicantáradas son el equivalente, son sistemas esféricos de mediciones angulares, ¿de acuerdo? Por analogía, significa los paralelos en la Tierra. Pero en este sistema esférico, que es la bóveda de cielo local, las almicantáradas son planos de igual valor en altura con respecto al horizonte, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? El punto más alto es el cenit. En cambio, en la Tierra, el punto más alto son los polos. ¿De acuerdo? Y las mismas latitudes son paralelos. Entonces, más o menos este es el recorrido del Sol. Nace por el este, se pone por el oeste. Lo opuesto ocurre en el hemisferio sur. El hemisferio norte nace también por el este, se pone por el oeste, pero el sentido es horario y nosotros tenemos sentido antihorario. ¿De acuerdo? Bueno, esto produce este efecto. Los recorridos acá, como fíjense que se da acá, esta es la latitud es la distancia del cenit al recorrido del Sol en los equinoccios, es decir, el ecuador de la Tierra proyectado en el espacio. Pero bueno, lo paso rápido. Estas son las distintas días, todos los posibles recorridos del Sol, que van a depender de la latitud. Este cinturón de recorridos se inclinará más o menos según avance mi latitud. Cuando estoy en el ecuador, está perfectamente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Pablo, ahí en La Plata tenés un laboratorio que está disponible para todo el mundo, ¿no? Digamos, se reproduce, digamos, las situaciones de asoleamiento. Digamos, y acá en la Universidad de Buenos Aires también hay un heliodón. Vos no podés hacer en maquetas, en modelos, es decir, no podés hacer simulaciones energéticas, porque tienen factor de escala, pero sí podés hacer iluminación. Podés hacer iluminación. Yo tengo una amiga mía que es un lead AP y profesora en solar y demás, que estudió conmigo acá en Argentina y se fue a Estados Unidos, y ella hizo mucho iluminación natural de escuelas, que es bastante interesante. Se trabaja con luz cenital, y ellos hacían modelos, maquetas, y sacaban fotografías, porque en realidad el efecto de la luz no tiene escala, es el mismo, ¿está? Y es interesante. Y vos lo podés emular, porque con un modelo podés emular todo eso, pero no es lo mismo que ver la luz natural en determinadas condiciones. La maqueta tiene algunas ventajas interesantes. Pese a que yo he trabajado con modelos con Radiosity, o sea, modelos de interacción, de reflexiones, interreflexiones y demás. Pero bueno, a mí me gusta este tipo de historia. Esta es una proyección ortográfica del hemisferio sur para una latitud de 30 grados. Verán, estas son, como este es el eje de rotación de todo el sistema, es decir, yo acá tengo todas las horas, este es el mediodía solar, horas antes y horas después del mediodía solar. Yo podría decir, por ejemplo, que esto es un mes
Después, digamos, esto supongamos que es septiembre, esto es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, es octubre, febrero, la altura del Sol es 45 grados, la hora es 1, 2, 3 horas antes o después del mediodía solar, ¿sí? Y el azimut es más o menos 105 grados, de un lado o de otro, según sea. Si yo ahora estoy en una pared que mira al norte, o tengo una ventana que mira al norte, esto es lo que queda detrás de mi pared y esto es lo que queda por delante si no tengo otro obstáculo. Para eso sirven estas cosas, ¿sí? Significa que una pared que mira al sur, yo acá tengo, si no tengo otro obstáculo, todo el semestre frío incidiendo sobre una superficie que mira al norte. Y en el semestre cálido tengo los rayos muy tangenciales y muy por encima, es decir, con lo cual no me afecta y pocas horas, porque están atrás, ¿de acuerdo? Si yo por el contrario tuviera una pared que mira al sur, no recibo una gota de sol en todo el invierno y tengo sol las últimas horas de la tarde y las primeras horas de la mañana. ¿Cuál creen ustedes que es naturalmente la mejor orientación? ¿Está claro? El este y el oeste tampoco son simétricos. Todas estas pequeñas cosas que nosotros conocemos y que antes no le dábamos demasiada importancia, es lo que deberíamos rever para trabajar con una arquitectura con criterios de sostenibilidad. Pablo, ¿esta imagen la tenés publicada en algún lado para que la probemos? ¿Cuánto te puedo cobrar por eso? Sí, las tengo. Tengo un cuadernillo, yo doy clases con estas cosas. Tengo un cuadernillo que lo tengo, se lo iba a dar, voy a ver si lo publico así, se los doy y listo. ¿Está? Y acá tienen nuestros mails, podrían mandarnos por mail. Sí, vamos a hacer, pero pídanlo a Mariana. Mariana, me quedan... ¿Cuánto? Pídanselo a Mariana a través del Facebook. Cosas. Que te van a pedir cosas. En 20 minutos terminamos. Hasta las manos. Bueno, fíjense qué pasa en una fachada al norte, que esto lo que me interesa es el plano. ¿Vieron la anterior que dije, si inclino un plano, es como si ese plano fuera, yo me inclino así, es como tengo un plano virtual que me da un adelante y un atrás. Esto está claro. ¿Qué pasa si pongo en una fachada así, pongo un plano hacia adelante? ¿Cómo puedo determinar un plano hacia adelante? Supongamos que yo hago una galería y establezco el plano desde donde comienza la galería hasta la saliente de esa galería. Es un plano. Eso me indica que por encima de ese plano no voy a tener nunca sol. Por debajo de ese plano voy a tener sol parcialmente. Imagínense esa situación. Esto es una cuestión de proporciones, no de medidas. Se me produce este plano. ¿Yes? Se me produce esto. Un alerito al norte de estas proporciones, no de esas dimensiones, de esas proporciones, me generó a mí el ocultamiento de todas las horas más molestas del verano. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en el caso que te decía las escuelas, nosotros los aleros los utilizamos como estantes de rebote para luz en Ese es otro efecto. Es interesante, tenés que lavar conseguido, tiene que llover o lavar los estantes. Y tiene una ventaja porque el flujo lumínico de ventana, además de producir el deslumbramiento, tiene una caída muy abrupta. Por lo tanto, la iluminación inteligente artificial, que era otro tema que yo quería ver en el próximo siglo, porque no me va a dar nunca el tiempo, y menos si sigue él, es decir, es que vos tenés que usar una iluminación artificial complementaria con la luz artificial. Y entonces es importante el diseño inteligente del sistema de iluminación, el sistema de los efectos de iluminación artificial, y por lo tanto de los circuitos. No importa con qué ilumines, va a iluminar con la cosa de mejor eficiencia, la relación lumen-vatio de mejor calidad que tenga. Pero lo que tenés que tener es previsto una iluminación complementaria a la iluminación natural, ¿está? Es todo un tema la vida. Estos son sistemas, son gráficas que como los mapamundi, los planiferios y demás, expresan alturas y coordenadas solares. Esto es lo que pasaría con un sistema cilíndrico, que es lo que les mostré recién.
si yo tengo un muro que mira al norte, esto es lo que tengo por delante, ¿estamos de acuerdo? Si ese muro no mira al norte, mira al este, esto es lo que tengo por delante, si no tengo otro obstáculo. Puedo dibujar los obstáculos aquí. Bueno, acá verán que yo puedo, los norteamericanos usan un sistema parecido, pero además usan valores angulares y con el azimut y la altitud van definiendo lo que ellos llaman skyline. Y me permiten saber cuándo tengo luz o no tengo luz solar directa sobre eso. A su vez, esto permite trabajar con curvas auxiliares, qué es lo que está oculto o no oculto de ese horizonte, y me permite calcular los parasoles que yo quiera. Esto es otra proyección de uso muy frecuente. Esto es una proyección ortográfica y nomónica horizontal, una perspectiva del cielo desde este punto sobre un plano de proyección que es este. Y da esto porque este plano, al pasar por el plano de proyección, es una recta. Este es el recorrido del Sol en los equinoccios. Esto forma un manto cónico, ¿estamos de acuerdo? Les recuerdo a los jóvenes que un manto cónico cortado transversalmente por un plano me forma una hipérbola, ¿no? Una hipérbola, un cilindro cortado, un cilindro forma una elipse, un cono forma una hipérbola. Bueno, ¿está? No me haga quedar mal. Esto se hace así, ¿se dan cuenta? Miren qué simple. Y entonces, esto es en definitiva lo que se trabaja con este tipo de proyecciones. Estos son la perspectiva de los recorridos del Sol día por día sobre una perspectiva con una altura de plano de proyección que está repetida acá, perdón, es decir, cada uno de estos círculos representa la altura del plano de proyección. Por lo tanto, cada vez que yo hago una fotocopia y la achico, lo agrando, es decir, siempre voy a tener la referencia de cuál es el plano de proyección. ¿Para qué sirve esto? Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que yo me permitiría ver un plano que mira este o este. ¿Estamos de acuerdo? Tiene todo esto por delante. No les voy a explicar, pero esto tiene hasta un determinado límite, una altura, la perspectiva. Si yo estoy en el suelo, haciendo una perspectiva del momento en que sale el Sol, está en el infinito. Esto tiene valor cuando el Sol tiene una altura de 9 grados más o menos. Pero es suficiente porque en una ciudad casi siempre el horizonte está cubierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo acá, que un plano al norte recibe estas horas de Sol, estas son las horas, y estas son las fechas, todo el día del invierno y del verano nada más que esto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le agrego, esta es la orientación. Si yo cambio la orientación, fíjense cómo cambia lo que yo recibo o no recibo del Sol, ¿de acuerdo? Si yo ahora inclino el plano hacia atrás, y fíjate que esto me indica que si este es 1 de altura y este es 1, expresa 1 de altura, este plano tiene 45 grados de inclinación. Esto me significa cuánto aumenta la incidencia del Sol en un plano que mira al noroeste y lo inclino 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo por el contrario pongo un parasol por delante de 45 grados, ¿y qué parasol tengo de 45 grados? Por ejemplo, una cortina tipo Barrios tiene una relación 1 a 1. Ese es un plano de 45 grados y ese es el efecto que produce. Pero nosotros la eliminamos, no usamos cortina, ¿sí? Pues dejamos los vidrios desnudos y le ponemos un blackout. Tenés calor porque actúa como un radiador, pero bueno, no importa. En casa FOA se usa. ¿Sabes? Hablando de vidrios y todo lo que siempre estamos charlando, ¿electrovidrio sabes algo? Electrovidrio, what's the meaning of that? Cambia el color del vidrio. Se apaga, se prende, se opaca. Sí, hay algunas cosas con los vidrios que son bastante interesantes. Ahora te voy a mostrar algo de electrovidrio. Nos quedan 4 minutos para ver todo el electrovidrio del mundo. Y además de toda la energía solar y toda la geometría. Este es el sur. El sur, un alero sería una barbaridad porque tendría que medir esta proporción, más o menos. Pero tengo otro recurso que es esto. Aletas perpendiculares a las fachadas en el sur solucionan las horas de sol no deseadas del verano. ¿Estamos de acuerdo?
Las proporciones de las aletas tienen que ver con la relación de estos ángulos. Esto al norte no sirve para nada, estas aletas, ¿estamos de acuerdo? Porque me dejan entrar el sol al mediodía, pero puedo trabajar con una situación combinada de aletas y aleros, y entonces tengo después las distintas definiciones. Esto es interesante. Este diagrama, que es el de la perspectiva de los recorridos del Sol, este diagrama, que es simplemente la perspectiva de los recorridos del Sol, y que tienen una altura del punto este, que está expresado por los círculos concéntricos, si yo lo roto 180 grados y le pongo un elemento vertical del mismo radio, lo que tengo es un reloj solar. ¿Estamos de acuerdo? En donde estas son las sombras proyectadas, no la perspectiva del Sol, en esas fechas y horas. Si yo hago esto, acá está dado vuelta, ¿me siguen? Esto es como si yo tuviera un elemento de 2 centímetros de esta distancia acá, que en cada fecha y hora me arroja estas. Entonces, fíjense lo que puedo hacer. Lo siento por el dueño del Heliodón. Yo tengo una maqueta, un modelo cualquiera. Hago coincidir el norte de mi proyección para esa latitud. Lo uso como reloj solar. Lo llevo a la terraza al mediodía, más o menos. Si no, a la tarde tenés que mover todo. Si sos adinerado y pudiente, podés tener un trípode con rótula. Entonces llevo un tablero arriba, pongo mi maqueta, hago coincidir el norte de la maqueta con el norte del Sol. Pongo el palito de 2 centímetros y empiezo a mover la maqueta. Y empiezo a sacar fotos de cada hora del día, de cada fecha del año. Y si tengo, como se usaba en Francia, bueno, no importa, en Algeria se usó mucho, unos grandes barrios que se usaban con casas superpuestas para los patios y demás, se hacían modelos, entonces veías a qué hora exactamente y cuánta luz entraba en cada uno de los lugares, ¿sí? Antes de que se inventaran los modelos en 3D. Y sigue siendo interesante verlo así. Bueno, eso de ese modo se puede hacer. Sol y arquitectura, hacia una arquitectura con criterios, los recursos tecnológicos para el control solar. No importa, estos son los recursos tecnológicos que tenemos un montón de cosas. Arréglense, estudienlo, véanlo, y acá tienen algunas soluciones posibles. Para soles, estoy buscando algo, estoy buscando un edificio simbólico, significativo, con un criterio de sostenibilidad, en donde el sol no se deja librado a un equipo de aire acondicionado. ¿Estamos de acuerdo? O a un vidrio extremadamente costoso. El vidrio de Foster para el edificio de la ciudad, no voy a decir mucho, es un vidrio que se llama magnetrónico. Es un vidrio hiperselectivo. Cuesta un City Hall más la mitad del otro. Do you know what I mean? Perdón, ¿sí? ¿Habla de los vidrios fotovoltaicos de Onyx? We will see it. Wait a minute. Mirá, ¿ves esto? Todos parasoles. Fíjate qué interesante. Parasoles interesantes. Fotos traídas de una feria de Madrid hace unos pocos meses. Algunos soportes interesantes, parasoles con LED, imaginen las fachadas con una iluminación interesante, parasoles de vidrio, ven las viejas cortinas pero automatizadas, cierran, abren a la veneciana, pin, chun, tun, levantan, bajan, te miran la temperatura y te dicen abrigate, no te abrigué. Eso lo trajo hace 3 meses. Eso era afuera, ¿no? ¿Exteriores? Esa era de afuera, ¿no? Sí, Ese es de Madrid, pero se puede... Fíjate que está el carrete afuera y encima sirve como alero. Sí, sí.
Acá se usa, yo he usado hace muchos años cortinas de enrollar al revés. Acá se venden también. No tenés que hacer romper agujeros, pantalla. Sí, y funciona bien. Todos los sí, es el despelote, sí. Y si usás con brazo de empuje, es formidable. El Cabanac se restauró todo así. No con esta, pero bueno. Y esto es lo que significa un doble muro. Doble muro es el efecto que se produce y cómo se utiliza el doble muro. ¿Está? Aplicado en muchos edificios, inclusive acá. Este es un doble muro de acá. Hay además una cantidad de vidrios. Esto es una casualidad. Esto lo traje de La Habana, pero me llamó la atención porque son como unos parasoles, no unos parasoles, como unas cortinas que están fuera del balcón. Y en realidad yo no sabía, porque digo, qué raro que no haya muchos parasoles. En realidad esto es para protección de los tifones. No sé cómo lo usan. ¿Cómo? Así me lo dijeron ellos, es decir, que de algún modo reduce el riesgo del efecto de los tifones. Son como unos postigones exteriores, pero no es muy frecuente, ¿no? Vean la expresividad de todo este tipo de cosas, que nosotros habitualmente, es decir, el vidrio puro, y ahí se nos terminó el lenguaje. Niña, parasoles con vidrio fotovoltaicos. Parasoles con vidrios fotovoltaicos. Hacia una arquitectura con criterios de la expresión formal de las protecciones solares. Ya terminamos, ¿eh? Doble, esto lo que se llama, ¿cómo se llama? No parece, hay con acero corten, pero en realidad estos son, creo que no sé si son de cerámica y demás. Estos son fachadas ventiladas. Es interesantísimo el concepto de fachada ventilada. Fíjense además cómo empiezan a jugar expresivamente la cosa. Si, no es que le puse el toldito. ¿Está? Es una escala interesante esto. Esto es todo un cuadriculado. Además criba y adentro es muy atractivo. Bueno, estamos terminando. Estos son parasoles con vidrios. Es decir, los parasoles con vidrio, puedo usar yo un vidrio absorbente. Un vidrio absorbente es un vidrio teñido en la masa. Un vidrio que se calienta mucho y reirradia. Pero como está externo, se enfría rápidamente, ¿estamos de acuerdo? Y no transmite por radiación hacia adentro, porque el propio vidrio de adentro es opaco a las radiaciones de onda larga. ¿Estamos de acuerdo? Y además me da cierta transparencia. Los vidrios teñidos, digamos, vidrios teñidos en la masa. Miren esta obra. Esta está en construcción. Pero esta es una cosa extraña, porque esto es Santiago del Estero. Son los ministerios de justicia. Ministerio de Justicia. No lo sé, pero tenés acá en varias orientaciones. Hay varias soluciones, lo acabo de recibir ayer, porque yo lo conocía en la foto anterior y lo pedí ahora de Santiago del Estero y bueno, no tengo la orientación precisa, pero quiero decir que hay visiones un poquito más, ¿sí? Y esto es lo que me gustó, fíjense el interior de esas partes. Es agradable y no pierdo transparencia. Es probable. Bueno, acá terminamos. La arquitectura y el diseño urbano requieren hoy de nuevos paradigmas, esta es mi opinión, que expresen estos condicionantes cada día más acuciantes del agotamiento de los recursos y la degradación del ambiente, manifestándose en una planificación urbana que los contemple y un diseño cuyos proyectos lo evidencien, dando lugar a un nuevo canon arquitectónico. Eso es lo que pienso. Y esto es un edificio que tiene algún sentido de todo ese tipo de cuestiones. Y esto es
mi despedida por hoy. Discúlpenme, estuve 14 horas, espero que...